Bienvenidos una vez más. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí. Hoy tenemos un tema súper jugoso, de esos que nos encantan, de esos que nos mantienen al filo del asiento, ¿verdad? Y es que vamos a hablar de Can Yaman. Exacto, ese hombre que nos roba el aliento, que nos tiene suspirando con cada nueva noticia. Y específicamente vamos a sumergirnos en los rumores, sí, en los rumores, sobre una posible boda de Can Yaman. ¡Ay! ¿Se casa? ¿Cuándo? ¿Con quién? Todas esas preguntas que nos hacemos, todas esas especulaciones que nos vuelven locos. Vamos a intentar responderlas. Pero antes de empezar a desentrañar este misterio, y para no perdernos nada de lo que ocurre en el mundo de Can Yaman y otras celebridades, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos mucho más preparado. Solo tienen que darle al botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ya saben, únanse a nuestra comunidad. Bien, ahora sí, arranquemos con el tema que nos trae aquí. Can Yaman y los rumores de boda. Un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las últimas semanas, y que, como un buen plato turco, parece tener múltiples capas de misterio y sabor. Y es que, como saben, Can es un hombre muy reservado con su vida personal, lo que, por supuesto, solo alimenta aún más la curiosidad de todos nosotros, sus fans. Siempre estamos pendientes de cada movimiento, de cada pista, de cada detalle que pueda darnos una idea de qué está pasando en su vida sentimental. Es como ser detectives, pero con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y aquí es donde entran en juego los rumores. Rumores que, como suele suceder en el mundo del espectáculo, surgen de diversas fuentes, redes sociales, medios de comunicación, paparazzi. Y por supuesto, la imaginación de sus seguidores, que a veces juega un papel crucial. Porque vamos a ser sinceros, todos queremos ver a Can feliz y enamorado. Y soñamos con verlo dar el sí quiero, ¿verdad? Imaginarlo visualizándolo con un elegante traje, o incluso con un atuendo más relajado, pero siempre impecable, es un placer para la vista. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? ¿Qué dicen los rumores? Bueno, la verdad es que ha habido varias especulaciones sobre posibles relaciones de Can. Se le ha relacionado con diferentes mujeres, y no nos vamos a engañar, cada vez que se menciona un nuevo nombre, el interés se dispara. La lista de posibles conquistas ha sido larga y variada, desde actrices conocidas hasta modelos internacionales. Sin embargo, lo cierto es que hasta el momento, no ha habido ninguna confirmación oficial. Él siempre ha sido muy discreto, y cuando se le ha preguntado sobre su vida personal, suele responder con evasivas o con declaraciones que no confirman ni desmienten nada. Es un maestro del misterio. Es como un mago que guarda sus trucos bajo la manga, y eso, en parte, es lo que lo hace tan fascinante. Pero, ¿qué pasa con los rumores de boda? ¿Hay alguna pista concreta que nos pueda dar una luz al final del túnel de la incertidumbre? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. En las últimas semanas, se han publicado noticias en varios medios turcos e internacionales, sugiriendo que Can podría estar a punto de dar el gran paso. Se habla de posibles compromisos, de preparativos secretos, incluso se han filtrado supuestas fechas. Y la maquinaria de las redes sociales, alimentada por la curiosidad y el entusiasmo de los fans, no ha parado de trabajar. Pero, ¿de dónde surgen estas informaciones? ¿Son fiables? Aquí es donde tenemos que ser cautelosos. La mayoría de estas noticias se basan en fuentes anónimas, en especulaciones o en interpretaciones de ciertos eventos. Es decir, no hay una confirmación directa por parte de Can Yaman ni de su entorno. Esto no quiere decir que no haya verdad en algunos de ellos, pero sí que debemos tomarlos con pinzas. En el mundo del espectáculo a menudo se juega con la expectativa del público para generar interés, y los rumores, aunque a veces infundados, cumplen esa función. Por ejemplo, se ha rumoreado que Can podría estar saliendo con una conocida actriz italiana. Se dice que se les ha visto juntos en varias ocasiones, y que incluso han compartido algunas publicaciones en redes sociales que han despertado la curiosidad de sus seguidores. Los paparazzi, siempre al acecho, han intentado capturar alguna imagen que confirmara la relación, pero hasta ahora, no han tenido éxito. No hay ninguna foto comprometedora, ni declaraciones oficiales que confirmen la relación. Pero,
¿Qué hace que estos rumores sean tan fuertes? En primer lugar, la belleza y el talento de la actriz italiana, que encaja a la perfección con los gustos del público. En segundo lugar, la química que supuestamente se ha visto entre ellos en ciertas ocasiones. Y por último, la posibilidad de que se trate de un romance. Que se mantiene en secreto, al menos por el momento. ¿Será cierto? El tiempo lo dirá, o quizás no. Otro de los rumores más fuertes es sobre una posible boda con una mujer que no pertenece al mundo del espectáculo. Se habla de una relación sólida y estable, y de un deseo de formalizarla. Esta noticia, que ha resonado con fuerza en los medios turcos, ha generado aún más especulación. Se dice que Can estaría buscando la privacidad y la tranquilidad que le ofrece una relación fuera de los focos. ¿Y por qué no? Es lógico que un hombre con tanta exposición mediática busque un refugio en la intimidad. Pero una vez más, no hay nada concreto. Todo se basa en especulaciones y en supuestas fuentes cercanas que prefieren permanecer en el anonimato. ¿Quién es esta misteriosa mujer? ¿Cómo se conocieron? ¿Es amor verdadero? Estas son las preguntas que todos nos hacemos. Pero, ¿qué es lo que dice Can Yaman? ¿Cómo ha reaccionado ante estos rumores? Pues, como ya les comenté, Can suele ser muy discreto. En sus entrevistas evita hablar de su vida personal y se centra en su trabajo. Es un profesional y sabe que lo importante es su carrera. Sin embargo, en alguna ocasión, ha hecho alguna declaración que, de alguna manera, podría interpretarse. Por ejemplo, en una entrevista, le preguntaron sobre su futuro y sobre la posibilidad de casarse. Él respondió que le gustaría formar una familia, pero que aún no era el momento. Ups. Esa respuesta, aunque ambigua, abrió un abanico de posibilidades. ¿Significa que está abierto al matrimonio en el futuro? ¿O simplemente está siendo educado? En otra ocasión, en una publicación de Instagram, compartió una foto en la que se le veía posando con un anillo. Obviamente esto desató la locura entre sus fans, que inmediatamente empezaron a especular sobre un posible compromiso. La foto en blanco y negro mostraba a Can con una mirada enigmática y un anillo en el dedo anular. ¿Era una señal? ¿Un mensaje oculto? La especulación fue inmediata. Pero al final, se trataba de una foto publicitaria. ¡Qué jugada! Aunque hay que admitirlo, la foto era muy atractiva y cumplió su objetivo, generar interés y conversación. Así que, en resumen, ¿qué podemos concluir? Pues que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial sobre una posible boda de Can Yaman. Todos los rumores se basan en especulaciones, en interpretaciones y en fuentes no confirmadas. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, los rumores son moneda corriente. A veces son creados por los propios artistas o sus equipos de relaciones públicas para mantener el interés del público. Otras veces son el resultado de una información mal interpretada o de una fuente poco fiable. Y en ocasiones son simplemente producto de la imaginación. ¿Pero significa esto que no hay posibilidades? Por supuesto que no. Can Yaman es un hombre joven, exitoso y atractivo. Es completamente normal que tenga pareja y que esté enamorado. Y por qué no, es muy posible que en algún momento decida casarse. Sería un notición. Imaginen la boda, la ceremonia, los invitados. Sería un evento para recordar. Lo que sí es importante es que no nos dejemos llevar por los rumores y que esperemos a tener una confirmación oficial. Porque al final, la vida personal de Can Yaman es suya, y es él quien decide cuándo y cómo compartirla con el mundo. Es su derecho a la privacidad y debemos respetarlo. Aunque, por supuesto, la curiosidad es inevitable. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo, de sus series, de sus películas. Y por supuesto podemos seguir soñando con verlo feliz y enamorado. Y si en algún momento decide casarse, estoy seguro de que nos enteraremos. Y estaremos encantados de celebrarlo. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que hay varias lecciones importantes que podemos sacar. En primer lugar, la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos. En la era de las redes sociales y de la información instantánea, es fácil dejarnos llevar por los rumores y por las noticias falsas. Por eso es fundamental que verifiquemos las fuentes, que busquemos información fiable y que no nos creamos todo lo que leemos.
Debemos desarrollar un espíritu crítico y no dejarnos engañar por los titulares sensacionalistas. En segundo lugar, la importancia de respetar la privacidad de las personas. Can Yaman es una figura pública, pero eso no significa que tenga que exponer su vida personal al mundo. Todos tenemos derecho a nuestra intimidad, y debemos respetar las decisiones de cada persona. La fama no otorga licencia para invadir la vida privada de nadie. Y por último, la importancia de disfrutar del presente. En lugar de obsesionarnos con el futuro y con las especulaciones, deberíamos centrarnos en el ahora, en lo que tenemos. Disfrutemos del trabajo de Can Yaman, sigamos su trayectoria profesional y apoyémoslo en sus proyectos. Apoyemos su talento, su dedicación y su esfuerzo. Y si en algún momento decide casarse, pues, a celebrar. Pero sobre todo a celebrar su felicidad. Además es importante recordar que aunque nos encante Can Yaman, él es una persona, no un objeto de entretenimiento. Tiene sentimientos, sueños y aspiraciones. Debemos tratarlo con respeto y consideración, y no caer en la obsesión. La admiración es algo hermoso, pero la obsesión puede ser perjudicial. En este contexto es interesante analizar cómo el fenómeno de los rumores de boda se relaciona con el comportamiento de los fans en general. Las redes sociales han creado un espacio donde la interacción entre los famosos y sus seguidores es más directa que nunca. Los fans se sienten parte de la vida de sus ídolos, y la especulación sobre su vida personal es una forma de conectar con ellos. Sin embargo, es importante establecer límites y no traspasar la barrera de la privacidad. La fascinación por la vida privada de las celebridades es un fenómeno que ha existido siempre. En el pasado, los medios de comunicación tradicionales eran los encargados de difundir la información sobre la vida de los famosos. Hoy en día, las redes sociales han democratizado esta información, permitiendo a los fans acceder a ella de forma más rápida y directa. Esto ha generado una mayor conexión entre los fans y sus ídolos, pero también ha creado una mayor presión sobre la privacidad de las celebridades. En el caso de Can Yaman, la situación es aún más compleja debido a su personalidad reservada. Al no compartir mucha información sobre su vida personal, los fans se ven obligados a recurrir a los rumores y las especulaciones. Esto puede ser frustrante para algunos, pero también genera una mayor expectación y emoción. Es importante recordar que los rumores, por lo general, no son confirmados. Son meras especulaciones que pueden o no ser ciertas. La mejor manera de saber la verdad es esperar a que la propia persona la revele. En definitiva, el fenómeno de los rumores de boda de Can Yaman es un reflejo de la fascinación que sentimos por las celebridades. Es una muestra de nuestra curiosidad y de nuestro deseo de conocer más sobre la vida de las personas que admiramos. Sin embargo, es importante ser cautelosos con la información que consumimos, respetar la privacidad de los demás y disfrutar del presente. Para finalizar, me gustaría añadir que la belleza de Can Yaman no solo reside en su físico, sino también en su talento y en su personalidad. Es un actor talentoso, un hombre carismático y una persona comprometida con su trabajo. Sus seguidores lo admiran por su profesionalismo, su dedicación y su pasión por la actuación. Y por supuesto, también lo admiran por su belleza y por su encanto. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya aclarado algunas dudas sobre los rumores de boda de Can Yaman. Como siempre, ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Espero que esta exploración de los rumores y la especulación les haya resultado entretenida y les haya recordado la importancia de la cautela y el respeto. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué opinan sobre los rumores? ¿Creen que Can Yaman se casará pronto? ¿Con quién les gustaría que se casara? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema apasionante. Compartan sus teorías, sus sueños y sus expectativas. Y por favor, no olviden dejar un me gusta si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman. Corran la voz. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido. Así estarán al tanto de todo. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.
Y recuerden, manténganse curiosos, manténganse informados y sobre todo, manténganse fieles a ustedes mismos. Hasta la próxima.